Hay momentos en la vida en los que el corazón se siente expuesto, vulnerable, sin defensas. Situaciones en las que el miedo parece más grande que la fe y el alma se pregunta si podrá resistir un día más. Es en esos momentos cuando el amor de Dios, revelado en Jesús, se presenta no como un concepto, sino como un escudo que no se ve pero que cubre, que no hace ruido pero que sostiene. El miedo tiene muchas formas. A veces se disfraza de ansiedad, otras de inseguridad, de culpa o de tristeza. Se cuela en los pensamientos, en los silencios, en las noches largas donde parece que la esperanza se apaga. Pero justo ahí, en medio de esa oscuridad interior, el amor de Dios se revela como una luz constante, como una fuerza que no retrocede ante las sombras. El amor divino no llegó al mundo para evitar el dolor, sino para redimirlo. No vino a eliminar la lucha, sino a darnos poder para vencerla. Y ese poder no se origina en la fuerza humana, sino en el corazón de Dios manifestado en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda el fundamento de toda fe y de toda esperanza, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras no son solo el resumen del Evangelio, son la llave que abre la puerta a una mente libre del temor. Porque quien entiende el amor de Dios deja de vivir bajo el peso del miedo. El miedo paraliza, pero el amor activa. El miedo divide, pero el amor restaura. El miedo apaga, pero el amor enciende. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para revelar. Revelar que el amor es más fuerte que la culpa, más profundo que la tristeza y más permanente que el miedo. El amor de Cristo no se impone, se ofrece. No exige, transforma. No juzga, rescata. Y cuando ese amor entra en el corazón, los temores comienzan a perder fuerza. No porque desaparezcan las circunstancias difíciles, sino porque la mente aprende a interpretarlas desde la fe. El alma humana fue creada para amar y ser amada. Sin amor, la mente se vuelve campo de batalla. Pero cuando el amor divino la toca, se convierte en tierra fértil. Todo pensamiento que antes era oscuro comienza a florecer bajo la luz de la gracia. El amor de Dios revelado en Jesús no es una emoción pasajera, es una verdad eterna. Fue amor lo que movió al Padre a entregar al Hijo. Fue amor lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Fue amor lo que rompió la tumba al tercer día. Y es amor lo que hoy sostiene tu vida, incluso cuando no lo sientes. Ese amor no se gana, se recibe. No se mide, se experimenta. No se apaga, se renueva. Y quien lo recibe encuentra el escudo más poderoso contra todo temor. El miedo dice, no eres digno, pero el amor responde, fuiste comprado a gran precio. El miedo dice, Dios te ha olvidado, pero el amor susurra, estás escrito en la palma de mi mano. El miedo dice, no podrás, pero el amor declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El amor de Dios no niega la realidad del miedo, pero le quita autoridad. El temor podrá tocar la puerta, pero ya no puede quedarse donde reina el amor. Porque el amor de Dios no solo cubre los pecados, también sana las heridas del alma. Hay quienes buscan seguridad en lo material, en las promesas humanas o en la lógica. Pero la mente que ha conocido el amor de Cristo descubre que su refugio no está en lo visible, sino en lo invisible. Esa mente aprende a descansar, incluso cuando no tiene todas las respuestas. El alma que se deja amar por Dios se vuelve invencible. No porque no sufra, sino porque su fe ya no depende del resultado, sino de la relación. Jesús no prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Y cuando entiendes que su amor no te abandona, descubres que no hay miedo que pueda dominarte. Dios te ama no porque seas fuerte, sino porque eres suyo. Te ama no porque no falles, sino porque ve en ti algo eterno que el mundo no puede corromper. Y ese amor constante es el escudo que te protege del pensamiento negativo, del dolor del pasado y de las dudas del futuro.
Imagina por un momento el amor de Dios como una luz envolvente que cubre tu mente. No una luz que encandila, sino una que calma, que toca suavemente cada pensamiento inquieto, cada recuerdo doloroso, cada voz interna que dice no puedo. Y a medida que esa luz penetra, el miedo se disuelve, la ansiedad pierde fuerza, la culpa se apaga. Ese es el poder del amor revelado en Jesús. No lucha contra el miedo con violencia, sino con ternura. No grita, susurra, no empuja, abraza. Y ese abrazo espiritual transforma desde dentro todo lo que el temor había distorsionado. Hay heridas que ninguna palabra humana puede sanar. Pero el amor de Dios sí puede. Hay pensamientos que parecen imposibles de cambiar, pero el amor de Dios los reescribe con esperanza. Hay corazones que se han cerrado por miedo a sufrir, pero el amor de Dios los abre sin dolor, los restaura sin presión y los llena de paz, sin condiciones. Ese es el mensaje eterno de Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios no vino a condenar tus miedos, sino a transformarlos. Que no vino a juzgar tus dudas, sino a sanarlas. Que no vino a exigirte perfección, sino a cubrirte con su gracia. El miedo es un recordatorio de que aún no hemos entendido completamente el amor. Pero cada día que eliges creer, el amor avanza un paso más y el miedo retrocede. Porque el amor de Dios no se cansa, no cambia, no se detiene. La mente que medita en ese amor encuentra refugio constante. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, empieza a decir ¿para qué, Señor? En lugar de vivir huyendo, empieza a vivir confiando. En lugar de buscar control, empieza a descansar. El amor de Dios no elimina las preguntas, pero las llena de propósito. Y en ese propósito, la vida se vuelve más clara, más profunda, más llena de sentido. Si el miedo ha sido un compañero silencioso en tus días, hoy Dios te recuerda que no estás solo. Que su amor ya venció aquello que temes, y que lo único que necesitas hacer es dejarte amar. Porque en ese amor está tu libertad, en ese amor está tu identidad. Y en ese amor está la renovación que tu mente necesita. Haz una pausa y piensa en esto. Si el Creador del universo decidió entregarlo todo por ti, ¿qué podría ser más seguro que su amor? Nada en este mundo se compara con la certeza de saberse amado por Él. Nada. Por eso, cuando el temor vuelva a tocar a la puerta, no luches contra él con tus fuerzas. Solo recuerda la cruz. Recuerda que el amor de Dios ya venció lo que intentas enfrentar. Y deja que esa verdad se asiente en tu mente como un escudo silencioso que no falla. El amor de Dios no es una idea para entender, sino una realidad para habitar. Y cuando habitas en ese amor, ya no temes al futuro, ni al fracaso, ni a la soledad, porque sabes que nada podrá separarte de aquel que te amó primero. Si esta palabra está llegando a lo más profundo de ti, te invito a escribir en los comentarios una declaración sencilla pero poderosa. El amor de Dios es mi escudo y mi descanso. Hazlo con fe, porque cada palabra pronunciada en amor tiene el poder de renovar tu mente y llenar tu alma de paz. Cierra por un momento los ojos y respira con calma. Deja que tu mente se aquiete y tu alma se disponga a recibir. Este es un tiempo para dejar que el amor de Dios toque cada rincón de tu interior, especialmente aquellos lugares donde el miedo ha querido quedarse. El amor de Dios no se impone, se revela, y cuando lo hace, no deja nada igual. Cada palabra que vas a pronunciar hoy tiene poder, porque el amor de Dios no se limita a sentir, se manifiesta en la palabra hablada, en la fe que se declara, en el corazón que se rinde. Por eso, no repitas estas oraciones como una fórmula, sino como un encuentro. Deja que cada frase se convierta en verdad viva dentro de ti. Padre, gracias por amarme con un amor que no depende de mis méritos. Gracias por enviarme a Jesús, la prueba perfecta de que soy valioso para ti. Tu amor no me rechaza, me recibe. Tu amor no me acusa, me perdona. Tu amor no me abandona, me guarda. Permanece unos segundos en silencio. Deja que esas palabras penetren.
Cada vez que declaras una verdad, el miedo retrocede un paso. Cada vez que agradeces, el alma se fortalece. Cada vez que recuerdas quién es Dios, el corazón vuelve a respirar. Señor, declaro que mi vida está cubierta por tu amor. Nada que venga contra mí podrá vencer, porque tu amor me protege. No temo al futuro, porque sé que ya está en tus manos. No temo a la soledad, porque tu presencia me acompaña. No temo al rechazo, porque tú me has aceptado completamente. El amor de Dios es más que consuelo. Es una fuerza espiritual que disuelve la angustia y renueva la mente. Cada vez que hablas en fe, las murallas invisibles del temor comienzan a caer. El enemigo no teme a tus lágrimas, pero sí teme a tus declaraciones llenas de verdad. Cuando hablas desde el amor de Dios, estás reclamando el territorio que antes ocupaba el miedo. Piensa en Jesús, en cada gesto que tuvo mientras caminó entre los hombres. Cada mirada suya era amor, cada palabra compasión, cada acción protección. Nadie se acercó a él sin recibir algo: consuelo, perdón, dignidad, esperanza. Y ese mismo amor que un día tocó a los enfermos, levantó a los caídos y abrazó a los olvidados. Sigue tocando vidas hoy, sigue tocando la tuya. Decláralo con fe. El amor de Dios me cubre en este momento. Jesús es mi escudo contra todo temor. Mi mente se llena de su paz y mi corazón se afirma en su fidelidad. No viviré guiado por el miedo, sino por la confianza. El amor de Dios habita en mí, y donde hay amor, no hay miedo. El miedo dice, estás solo, pero el amor responde, nunca te dejaré, ni te desampararé. El miedo dice, no eres suficiente, pero el amor contesta, mi gracia te basta. El miedo dice, no vas a lograrlo, pero el amor proclama, todo lo puedes en Cristo. Cuando pronuncias la verdad, tu espíritu se alinea con el cielo. Y cuando tu espíritu se alinea, tu mente comienza a ser renovada. La fe se convierte en respiración, la paz se convierte en escudo, y el alma se siente segura, no porque el mundo haya cambiado, sino porque su raíz está en el amor. Haz esta oración lenta, consciente, dejando que cada palabra se vuelva vida. Padre eterno, gracias por amarme más allá de mis miedos y mis dudas. Tu amor no tiene sombra ni distancia. En este momento decido creer lo que tú dices sobre mí. No soy un error, soy tu creación amada. No soy prisionero de mis pensamientos, soy libre en Cristo. Tu amor es mi refugio y mi seguridad. Enséñame a permanecer en ese amor, incluso cuando las voces del temor intenten regresar. Permanece unos instantes en silencio. Imagina ese amor como una corriente cálida que fluye desde el cielo y toca tu mente, tu pecho, tu respiración. No hay urgencia, no hay juicio, solo presencia. Una presencia que no te pide nada, solo te recuerda que perteneces. El amor de Dios no se agota, no se reduce por tus caídas ni se interrumpe por tus errores. Te ha seguido en los días más oscuros, en los pensamientos más duros, y aún así sigue ahí. Nada ha sido capaz de separarte de Él, ni siquiera tú mismo. Dilo con convicción. Nada me separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Su amor me sostiene cuando flaqueo. Su amor me guía cuando dudo. Su amor me sana cuando temo. Su amor me da paz cuando el mundo me inquieta. Cada palabra pronunciada en fe es un acto de resistencia espiritual. Resistes al miedo cuando eliges creer. Resistes al desánimo cuando eliges agradecer. Resistes al pasado cuando eliges perdonar. Y resistes al enemigo cuando recuerdas que ya fuiste amado desde antes de existir. El amor de Dios es la respuesta a todo lo que la mente no puede resolver. Cuando los pensamientos se vuelven confusos, su amor los ordena. Cuando la ansiedad aumenta, su amor la disuelve. Cuando el dolor grita, su amor lo envuelve en silencio. No necesitas entenderlo todo, solo confiar en que el amor de Dios es más grande que lo que hoy te preocupa. El miedo se alimenta del control. El amor se fortalece en la entrega. Cuando sueltas, el amor fluye, y cuando fluye, todo se acomoda.
Haz esta segunda oración como quien entrega un peso invisible. Señor, dejo en tus manos todo lo que temo. Dejo en tu amor mis preocupaciones, mis pensamientos repetitivos, mis heridas pasadas. Que tu paz gobierne mi mente y tu amor sea el escudo que cubra mi corazón. No viviré desde la carencia, sino desde tu plenitud. No hablaré desde el miedo, sino desde la fe. Tu amor es mi defensa, mi sostén y mi descanso eterno. Respira otra vez. El alma se calma cuando se sabe protegida. La mente se estabiliza cuando se sabe amada. Y el cuerpo se relaja cuando deja de luchar. El amor de Dios no te pide que ignores tus temores, sino que los mires desde otra perspectiva, desde la victoria. Porque el amor no te lleva a evitar las pruebas, te enseña a superarlas con paz. Por eso, cada día puedes comenzar con esta afirmación sencilla. Hoy camino bajo el amor de Dios y nada podrá vencerme. Esa frase es más que un pensamiento positivo, es una proclamación espiritual. El cielo la escucha, el miedo la siente y la paz la confirma. El amor de Dios no falla porque no depende de ti. Depende de su naturaleza, y su naturaleza es fidelidad. Esa es la certeza que puedes llevar contigo a donde vayas. Estás amado, estás cubierto, estás a salvo. Si esta oración ha traído calma a tu espíritu, deja un me gusta como señal de gratitud, no solo hacia el mensaje, sino hacia aquel que lo inspiró. Cada gesto de fe, por pequeño que parezca, se convierte en semilla de esperanza. Recuerda, el amor de Dios revelado en Jesús no solo te libra del temor, te enseña a vivir sin miedo, y en ese vivir confiado, cada pensamiento, cada decisión y cada paso se alinean con la verdad más poderosa del Evangelio, que el amor de Dios no te abandona, no se detiene y nunca se agota. Buscar el rostro de Dios no es una práctica religiosa, es una respuesta del alma que ha sido tocada por el amor. Quien ha probado ese amor ya no puede vivir igual. Su mente se inquieta por volver a la fuente. Su espíritu anhela esa cercanía que disuelve la soledad y el temor. El amor de Dios, revelado en Jesús, no solo nos salva, nos invita a permanecer, nos llama a una relación viva, donde cada pensamiento se alinea con su presencia. Buscar su rostro es aprender a mirar la vida desde sus ojos, a entender que en cada respiración hay un reflejo de su gracia. No se trata de una búsqueda que comienza en el esfuerzo humano, sino de una respuesta al llamado divino. Porque antes de que nosotros pensáramos en buscarlo, Él ya nos estaba esperando. El amor de Dios siempre da el primer paso, siempre sale al encuentro, siempre abre la puerta antes de que toquemos. En Juan capítulo 3, versículo 16, vemos esa iniciativa divina. Dios no esperó que el mundo lo entendiera para amarlo. Lo amó aún en su confusión, en su distancia, en su fragilidad. Ese amor que dio a su Hijo es la prueba más clara de que no tenemos que ganarnos su presencia. Solo debemos abrirnos a ella, buscar su rostro. Entonces, no es correr detrás de algo lejano, sino despertar a lo que ya está cerca. Porque su presencia no habita en templos lejanos ni en teorías complicadas. Su presencia habita en el alma que se dispone, en el corazón que se rinde, en la mente que se silencia ante el misterio. Dios no se revela a los que gritan, sino a los que escuchan. Su voz no se oye en el estruendo del mundo, sino en la quietud del espíritu. Y es en esa quietud donde el miedo se disuelve, porque el amor ocupa su lugar. Cuando el alma busca su rostro, algo comienza a alinearse dentro. Los pensamientos se ordenan, la ansiedad pierde poder, las preocupaciones disminuyen, porque estar frente a su presencia es mirar la verdad más pura, que somos amados sin condición. Buscar a Dios no es una tarea que se hace con prisa, es un acto de entrega. El amor no se encuentra corriendo, se descubre al detenerse, al bajar la voz de las exigencias y permitir que el silencio revele lo esencial. Hay quienes buscan a Dios solo cuando sienten miedo, pero quienes lo buscan en cada día aprenden a vivir sin miedo.
porque el alma que habita en su presencia ya no depende de las circunstancias. Puede haber caos alrededor, pero dentro hay calma. Puede haber ruido afuera, pero dentro hay voz. Y esa voz suave y firme dice cada día: no temas, porque yo estoy contigo. Buscar su rostro es también permitir que su mirada sane lo que la nuestra distorsionó. A veces miramos la vida a través de las heridas, del pasado o de la comparación. Pero cuando buscamos a Dios, su luz nos enseña a mirar diferente. Ya no desde el dolor, sino desde la esperanza. Ya no desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no desde el miedo, sino desde el amor que todo lo puede. El alma que busca a Dios empieza a reconocer su presencia en lo cotidiano, en el amanecer que disipa la noche, en el abrazo que llega justo a tiempo, en la palabra que calma el pensamiento, en los silencios que sostienen cuando ya no quedan fuerzas. No hay lugar donde Dios no pueda ser hallado. No hay mente demasiado dispersa ni corazón demasiado herido que su amor no pueda alcanzar. Porque quien busca su rostro con sinceridad lo encuentra aún sin palabras, aún sin fuerzas. El salmista lo expresó con una belleza que atraviesa los siglos. En Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón te ha dicho: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Esa es la oración del alma renovada. Un alma que entiende que su paz no depende de respuestas, sino de presencia. Cuando Dios permite que pases por tiempos de silencio, no es ausencia, es invitación. Te invita a buscarlo más allá de lo emocional, más allá de lo visible. Te enseña a reconocerlo no solo en los milagros, sino en la respiración tranquila, en la mente que se aquieta, en la fe que no se apaga. Buscar su rostro no es huir del mundo, es mirarlo con sus ojos. Ver el sufrimiento y responder con compasión. Ver la injusticia y actuar con amor. Ver al otro no como enemigo, sino como reflejo de su creación. Cada día es una oportunidad para este encuentro. No necesitas un lugar especial ni una hora exacta. Solo un corazón dispuesto, una mente abierta y el deseo sincero de decir: aquí estoy, Señor, quiero verte. Y cuando lo haces, Él responde. No siempre con palabras audibles, pero sí con paz. Una paz que se instala en el pensamiento y en el cuerpo. Una paz que reemplaza la preocupación con confianza. Una paz que se vuelve el lenguaje del alma. Buscar su rostro también implica dejar de mirar tanto hacia atrás. El pasado puede recordarte lo que fuiste, pero la presencia de Dios te recuerda quién eres. Y cuando te ves desde su mirada, el miedo pierde su poder, porque descubres que siempre has estado sostenido, incluso cuando creías que estabas solo. El amor de Dios no solo perdona lo que hiciste, también sana la forma en que te ves a ti mismo. Y esa sanidad mental es fruto de buscar su presencia cada día, porque nadie puede contemplar su amor y seguir viéndose con desprecio. Nadie puede mirarlo a Él y no ser transformado. Buscar su rostro es también una forma de gratitud. Agradecer por lo invisible, por lo que no entendemos, por lo que aún no llega. Porque cuando el alma agradece, está reconociendo la presencia de Dios aún en lo que no comprende. Y esa gratitud se convierte en una oración constante, en un pensamiento que renueva, en un escudo contra la tristeza. El alma que busca su rostro no lo hace por curiosidad, sino por necesidad, porque sabe que sin Él todo se apaga. Sin Él, los pensamientos se dispersan, el corazón se enfría, la vida pierde dirección. Pero con Él, todo vuelve a tomar forma, todo vuelve a respirar, y mientras más lo buscas, más descubres que Él nunca se fue. Siempre estuvo ahí, esperándote en cada pensamiento puro, en cada gesto de fe, en cada intento de orar. Buscar su rostro no es buscar algo nuevo, es recordar lo que siempre fue, su amor envolviéndote, protegiéndote, guiándote. El alma que ha conocido, su amor no busca recompensa, busca presencia, porque ha comprendido que estar con Él es más que suficiente. Todo lo demás se acomoda después. La mente se renueva,
el corazón se aligera y el miedo se vuelve pequeño ante la grandeza de su amor. Así se vive la verdadera comunión, cuando el amor se vuelve hábito, cuando la oración se vuelve respiración, cuando la presencia de Dios deja de ser un momento y se convierte en una manera de pensar. Buscar su rostro es aprender a vivir con el alma despierta, con la mente en paz y con el corazón confiado. Y cuando eso ocurre, todo pensamiento de temor se transforma en un recordatorio de cuánto necesitas permanecer en su amor. Porque el amor de Dios, revelado en Jesús, no solo te llama a creer, sino a permanecer. Y en esa permanencia diaria, tu mente se renueva. Tu fe madura y tu vida se llena de la certeza más hermosa, que el rostro de Dios siempre está inclinado hacia ti y que en su mirada no hay juicio, solo amor que libera. El amor de Dios no es solo un consuelo espiritual, es una fuente inagotable de fortaleza para cada dimensión del ser humano. El cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu encuentran equilibrio solo cuando beben de esa fuente. El amor divino no se limita a sanar lo invisible. También sostiene lo físico, renueva lo mental y da vigor al alma cansada. Cuando el Evangelio dice en Juan capítulo 3, versículo 16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no está describiendo un amor pasivo, sino un amor que actúa, que se mueve, que sostiene. Ese mismo amor que dio vida en la cruz sigue fluyendo hoy, sosteniendo a los que se sienten al borde, levantando a los que no tienen fuerzas y dando esperanza a los que se creían vacíos. Dios no solo te ama con palabras, te ama con poder, y ese poder no se impone desde fuera, sino que se manifiesta desde dentro. Porque el amor de Dios no te empuja, te sostiene, no te obliga a avanzar, te da la fuerza para hacerlo, fortaleza física. El cuerpo humano reacciona a lo que la mente y el corazón creen. Cuando el miedo domina, los músculos se tensan, la respiración se acorta, la energía se desvanece. Pero cuando el amor entra, el cuerpo también descansa. La mente que se siente segura envía paz al corazón, y el corazón que confía se convierte en fuente de vida. La fortaleza física no siempre viene de la resistencia, sino del descanso en el amor. Porque hay cansancio que no se quita durmiendo, sino siendo amado. El alma que se sabe amada duerme tranquila. El cuerpo que se siente sostenido respira sin miedo. Y esa paz interna tiene poder sanador. El amor de Dios no reemplaza los cuidados del cuerpo, pero los llena de sentido. Cada alimento, cada descanso, cada respiración se convierte en acto de gratitud cuando sabes que Dios te sostiene en cada célula. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ti. Y si su amor está en ti, también su fuerza está en ti. Fortaleza emocional. Las emociones son el lenguaje del alma, y cuando no se ordenan bajo el amor, se vuelven un mar agitado. Pero el amor de Dios tiene la capacidad de calmar incluso las aguas más turbulentas. El miedo se vuelve confianza, la tristeza se transforma en consuelo, la ira se disuelve en comprensión. El amor no elimina lo que sientes, lo sana desde la raíz. Jesús, durante su vida en la tierra, mostró que el amor es más fuerte que cualquier emoción desbordada. Lloró ante la tumba de Lázaro, se conmovió por la multitud, sintió compasión por los cansados, pero nunca perdió la paz. Porque su mente estaba anclada en el amor del Padre. Esa es la diferencia entre sentir y ser dominado por lo que se siente. Cuando la mente se aferra al amor de Dios, las emociones encuentran su lugar correcto. El alma aprende a llorar sin desesperar, a reír sin olvidar la humildad, a esperar sin caer en ansiedad. El amor es equilibrio, y en ese equilibrio emocional se manifiesta una de las mayores fortalezas, la serenidad, fortaleza mental. La mente es el campo donde se libran las batallas más silenciosas. Allí se gesta la ansiedad, la duda y el miedo. Pero también allí germina la fe, la confianza y la paz. Y el amor de Dios es la semilla que puede transformar ese terreno. Una mente que conoce el amor no necesita pelear constantemente con sus pensamientos.
Aprende a elegirlos, a dirigirlos, a discernirlos. Cada pensamiento que se somete al amor se vuelve pensamiento de vida. Cada idea que nace desde la fe se convierte en dirección divina. Cuando una mente se llena del amor de Dios, deja de buscar aprobación externa, porque ya se sabe aceptada. Deja de perseguir el control, porque ya confía en la soberanía divina. Y en esa confianza, el miedo pierde poder, porque entiende que no hay nada fuera del alcance del amor. Jesús no solo vino a salvar almas, vino a renovar pensamientos. Cada palabra suya reprogramó la mente de quienes lo escuchaban. Les enseñó a ver al enemigo con compasión, a interpretar la pobreza con propósito, a transformar el sufrimiento en crecimiento. Eso solo puede hacerlo una mente llena de amor. La fortaleza mental no consiste en no tener dudas, sino en no dejar que las dudas decidan. Y el amor es quien enseña a discernir qué voz escuchar. La voz del miedo dice, protégete. La voz del amor dice, confía. Y solo quien ha experimentado el amor verdadero puede vivir en esa confianza constante, fortaleza espiritual. El espíritu humano, cuando está unido a Dios, se convierte en una llama que no se apaga. Esa unión es el centro de toda fortaleza, porque de ella emana la energía que sostiene al cuerpo, calma la mente y ordena las emociones. El espíritu conectado con el amor divino no se doblega ante la oscuridad. Aun en la noche más profunda, sigue ardiendo. El amor de Dios no es una emoción espiritual, es una energía divina que revitaliza el alma. Cuando lo recibes, sientes dentro una fuerza suave pero constante, como un fuego que no quema, pero ilumina. Es la certeza de que no estás solo, de que hay un propósito incluso en el cansancio y que cada día tiene sentido, aunque no lo comprendas del todo. El amor espiritual es la fuente de la esperanza. Y la esperanza es la fortaleza más alta del alma, porque es la fe mirando hacia adelante. Quien tiene esperanza no se rinde. Quien tiene amor no se quiebra. Quien confía en Dios no se pierde. El amor espiritual no solo sostiene, también transforma. Donde antes había rigidez, ahora hay comprensión. Donde antes había juicio, ahora hay misericordia. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Esa es la señal de que el amor ha madurado dentro de ti. Fortaleza no es ausencia de debilidad, es persistencia en medio de ella. Y el amor de Dios es lo que te permite seguir, incluso cuando no entiendes el camino. Te impulsa a avanzar cuando las fuerzas parecen acabarse. Te recuerda que no todo depende de ti, sino de aquel que prometió no soltarte. A veces, la fortaleza espiritual se manifiesta de forma silenciosa. No con grandes milagros, sino con la paz inexplicable de quien dice, no sé cómo, pero sigo de pie. Esa es la obra del amor. Un amor que te sostiene aun cuando no lo sientes, que te cubre aun cuando no lo ves, que te fortalece aun cuando crees que no puedes más. El amor de Dios actúa como un círculo perfecto. Fortalece tu cuerpo cuando estás cansado. Fortalece tus emociones cuando estás herido. Fortalece tu mente cuando estás confundido. Y fortalece tu espíritu cuando estás en silencio. Esa es la plenitud que Jesús vino a traer. Un amor que cubre todas las áreas, que integra lo humano con lo divino, que transforma la fragilidad en fuerza y la debilidad en testimonio. Cuando la mente se renueva por el amor, la vida entera se vuelve testimonio de fortaleza. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la confianza. Ya no buscas sobrevivir, sino vivir con propósito. Ya no dependes del reconocimiento, sino de la comunión. Y así, día tras día, el amor de Dios va reconstruyendo todo lo que el miedo había derrumbado. No de golpe, sino con paciencia. No con ruido, sino con ternura. Hasta que el alma, el cuerpo y la mente se alinean en una misma verdad, que el amor de Dios no solo te salva, sino que te sostiene, te renueva y te da la fortaleza que el mundo no puede ofrecer. El alma humana anhela refugio. Aun sin saberlo, busca constantemente un lugar donde sentirse segura, donde el ruido del mundo no llegue,
donde el miedo no tenga voz. Muchos intentan construir refugios con cosas visibles: dinero, control, relaciones, títulos, logros. Pero ninguno de esos refugios permanece, porque todos dependen de lo externo. Solo hay un lugar donde la mente y el corazón pueden descansar verdaderamente, en el amor de Dios revelado en Jesús. Ese amor no se limita a consolar, protege, no solo calma, cubre, no solo ilumina, defiende, porque el amor de Dios no es frágil ni emocional, es eterno, firme y activo. Juan capítulo 3, versículo 16, es el recordatorio más poderoso de que el amor de Dios no se queda observando el sufrimiento del mundo desde lejos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se limitó a sentir compasión, se entregó. Ese acto de entrega es el refugio más profundo del alma. Saber que alguien te amó tanto que prefirió morir antes que verte perdido. Cuando ese amor habita en ti, el temor pierde fundamento. El alma que se sabe amada deja de vivir a la defensiva. Ya no necesita justificar, demostrar ni controlar. Solo descansa. Porque el amor de Dios no promete ausencia de tormentas, sino presencia en medio de ellas. El salmista lo expresó con la claridad de quien conocía ese refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así lo declara el Salmo capítulo 91, versículo 1. Habitar bajo su sombra no es huir de la vida, es vivir dentro de su paz. Es saber que aunque afuera haya viento y lluvia, dentro hay calma. El amor de Dios, manifestado en Cristo, es esa sombra protectora. Una sombra que cubre el pensamiento cuando la ansiedad intenta entrar. Una sombra que guarda el corazón cuando la tristeza quiere invadirlo. Una sombra que sostiene el espíritu cuando el miedo amenaza con quebrarlo. El mundo ofrece seguridad temporal, pero el amor de Dios ofrece protección eterna. La mente que confía en ese amor puede descansar incluso en medio de lo incierto. No porque ignore la realidad, sino porque ha aprendido que nada puede separarla de su cuidado. La protección de Dios no siempre significa que los problemas desaparezcan, sino que el alma no se derrumba mientras los atraviesa. Es una cobertura invisible que mantiene firme el interior, aunque el exterior se sacuda. Es una paz que guarda, un amor que envuelve, una voz que dice, estoy contigo, no temas. La mente bajo protección. Cuando el amor de Dios se convierte en tu refugio, tus pensamientos comienzan a cambiar de tono. La mente deja de reaccionar con miedo y empieza a responder con fe. Ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Ya no busca huir del dolor, sino crecer a través de él, porque la mente protegida por el amor no niega lo que ocurre, pero se niega a perder la paz. Dios no impide que lleguen pensamientos difíciles, pero te da el poder de discernirlos. Y cuando aprendes a distinguir la voz del miedo de la voz del amor, la confusión se disipa. El amor se convierte en filtro, en muro, en escudo invisible que no deja que lo tóxico penetre. Cada vez que meditas en su amor, estás fortaleciendo ese muro. Cada vez que oras, refuerzas el refugio. Cada vez que agradeces, levantas una muralla más alta entre tú y la desesperanza. El apóstol Pablo lo escribió con exactitud en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no se entiende, se experimenta. Es la manifestación directa del amor como protección. Una mente guardada por el amor no se deja arrastrar por los pensamientos que la asustan, sino que reposa en la verdad que la sostiene. El corazón bajo protección. El amor de Dios también guarda las emociones. A veces el corazón se hiere, se cierra, se vuelve desconfiado.
Pero el amor perfecto no solo sana las heridas, también impide que vuelvan a abrirse. No porque te aísle, sino porque te fortalece desde adentro. El corazón que se sabe amado ya no busca amor en lo que lastima, porque ha encontrado el amor que no cambia. Cuando el amor de Dios habita en ti, no necesitas protegerte con muros humanos. Tu defensa ya no es la frialdad, ni la indiferencia, ni el orgullo. Tu defensa es su fidelidad. Y esa fidelidad no falla. A veces el miedo se disfraza de autoprotección. Nos hace creer que alejarnos de todo nos salvará del dolor. Pero el amor de Dios enseña lo contrario, que no se trata de huir, sino de confiar. Dejar que Él sea el escudo, que su presencia sea el abrigo, que su promesa sea la cobertura. En su amor hay libertad, y en esa libertad hay seguridad. El corazón que vive en ese amor ya no teme perder, porque sabe que no hay pérdida en la voluntad divina. No teme la traición, porque ha sido abrazado por la fidelidad más pura. No teme el futuro, porque confía en el plan eterno del Padre, el Espíritu bajo protección. Cuando el amor de Dios se convierte en tu morada, el Espíritu descansa. Ya no carga el peso del control, ni la presión de entenderlo todo. Vive en una rendición serena, sabiendo que la mano que lo sostiene nunca falla. El amor de Dios es una fortaleza invisible. Nada puede penetrarla, porque nada es más fuerte que la fidelidad del Creador. El alma que habita en ese amor puede atravesar pruebas sin perder la fe, puede llorar sin perder la esperanza, puede caer sin perder el propósito. Refugiarse en el amor de Dios es permitir que Él tome el lugar que antes ocupaba el miedo. No hay espacio para ambos. Cuando el amor entra, el miedo sale. Cuando la luz llega, la sombra se disuelve. Y cuando la fe despierta, la ansiedad se debilita. Si en algún momento sientes que las circunstancias te superan, recuerda esto. Tu protección no está en las paredes que construyas, sino en el amor que te cubre. Ese amor fue probado en la cruz, sellado en la resurrección y prometido para la eternidad. Dios no ofrece protección como recompensa, sino como herencia. No necesitas ganártela, solo permanecer en ella. Y permanecer es un acto de fe diario. Creer, incluso cuando no sientes. Confiar incluso cuando no entiendes. El alma que vive bajo su amor se convierte en testimonio viviente de su fidelidad. Las tormentas llegan, sí, pero ya no destruyen. Los vientos soplan, pero ya no tumban. Porque el cimiento es el amor, y el amor no se derrumba. Por eso, si hoy sientes que el miedo ha intentado tocar tu mente, vuelve al refugio. No corras hacia las soluciones humanas, corre hacia su presencia. Ahí el alma se calma, la mente se aclara y el espíritu se fortalece. Ahí, en ese lugar invisible, el amor de Dios cubre cada parte de ti. Y si estas palabras han tocado tu corazón, escribe con fe en los comentarios. El amor de Dios es mi refugio y mi fortaleza. Porque declarar la verdad no es solo hablar, es afirmar el lugar donde eliges habitar. El amor que te cubre es el mismo que te guarda. Y el que te guarda nunca falla. Por eso, mientras sigas habitando en Él, podrás descansar, confiar y vivir en la certeza más profunda, que el amor de Dios, revelado en Jesús, será siempre tu abrigo, tu paz y tu defensa. A lo largo de la historia bíblica, el amor de Dios se manifestó una y otra vez como un escudo. No siempre fue visible, pero siempre fue real. Hombres y mujeres que atravesaron pruebas, pérdidas, desiertos y silencios, fueron sostenidos por ese mismo amor que hoy sigue cubriendo tu vida. Ellos no fueron diferentes a nosotros. También dudaron, también temieron, también cayeron. Pero el amor de Dios no los soltó. Y en su fidelidad encontraron refugio, propósito y renovación. El amor de Dios no los libró de los vientos, pero sí los sostuvo mientras soplaban. Y esa es la señal más pura de su protección, no la ausencia del dolor, sino la presencia del amor en medio de él. Piensa en Noé. El mundo entero se había alejado de Dios,
La violencia, el egoísmo y la corrupción parecían tener la última palabra. Pero en medio de esa oscuridad, Dios encontró a un hombre con un corazón sensible. Y fue el amor de Dios lo que le dio la fuerza para construir un arca cuando todos lo llamaban loco. Durante años trabajó en obediencia, sin ver lluvia, sin tener pruebas, solo sostenido por la voz divina que le había hablado. Ese amor lo cubrió dentro del arca cuando las aguas subieron. Y fue ese mismo amor el que lo sacó cuando la tierra volvió a ser habitable. El miedo no desapareció, pero el amor lo protegió hasta que el arco iris apareció en el cielo como promesa de fidelidad eterna. Luego está Abraham, llamado a salir de su tierra, de su comodidad y de sus certezas. No sabía a dónde iba, solo sabía quién lo guiaba. Y esa confianza no era natural, era fruto del amor. Dios no le prometió un camino fácil, pero sí una compañía inquebrantable. Ese amor se volvió su escudo cuando caminaba sin dirección aparente, su refugio cuando la duda intentaba ocupar su mente. Y cuando llegó la prueba más grande, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, Abraham descubrió la profundidad del amor divino, que lo que se entrega en fe nunca se pierde. El amor de Dios no le arrebató a Isaac, se lo devolvió multiplicado, porque el amor siempre da vida. José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Humanamente, tenía todas las razones para vivir con resentimiento. Pero el amor de Dios lo acompañó incluso en la prisión. Allí donde nadie lo veía, el amor lo formó, lo fortaleció y lo preparó para gobernar. El amor no lo libró del pozo, pero lo levantó hasta el palacio. Y cuando tuvo en sus manos el poder de vengarse, eligió perdonar. Porque el amor verdadero no busca revancha, busca restauración. El amor de Dios fue su escudo emocional, la fuerza que lo mantuvo en paz cuando la traición podría haberlo destruido. Luego está Moisés, un hombre marcado por el miedo desde el nacimiento. Fue salvado de las aguas siendo un bebé, criado entre enemigos y más tarde huyó por haber cometido un error. 40 años después, mientras apacentaba ovejas, Dios lo llamó. Pero su mente todavía estaba llena de inseguridad. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y Dios le respondió con el amor más protector que existe. Yo estaré contigo. No le dio estrategias, le dio su presencia. Y esa presencia lo acompañó en cada paso, en cada desafío, en cada desierto. El amor de Dios fue su escudo frente al faraón, su luz frente al mar, su consuelo frente al pueblo rebelde. Moisés aprendió que la verdadera fuerza no está en el liderazgo, sino en la cercanía con el amor eterno. David, el joven pastor que enfrentó gigantes con una fe que desafiaba toda lógica. Él entendió que el amor de Dios era más grande que cualquier enemigo. Mientras otros veían armas y tamaño, él veía promesas y fidelidad. Su confianza no estaba en su puntería, sino en el amor que lo había escogido desde antes. Y aunque cayó, aunque pecó, aunque se equivocó, ese amor nunca se apartó de él. Dios lo disciplinó, sí, pero también lo restauró. El amor no encubre el error, pero sí redime al corazón arrepentido. Y al final de sus días, David podía decir con certeza: tu amor y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Elías, el profeta del fuego, experimentó también el poder del amor como refugio. Después de grandes victorias, cayó en depresión. Huyó al desierto, se sintió solo, pidió morir. Pero Dios no lo reprendió, lo cuidó. Le dio descanso, le dio alimento, le dio silencio. Y en ese silencio el amor volvió a hablarle. No con estruendo, sino con un susurro. Porque el amor no grita, restaura. El amor de Dios no solo lo levantó, sino que lo reorientó. Le recordó que todavía tenía propósito, que todavía quedaban promesas por cumplir. ¿Y qué decir de Pedro, el discípulo impulsivo, aquel que prometió fidelidad y luego negó a Jesús 3 veces? Su miedo lo traicionó, su voz tembló, su fe falló. Pero el amor de Dios, revelado en Jesús, lo buscó después de la caída.
El resucitado no lo reprendió con enojo, sino con ternura. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada pregunta fue una herida sanada, una culpa borrada, un miedo disipado. Y ese amor que lo perdonó, lo transformó en roca, en líder, en testigo. El hombre que temía morir por Jesús terminó dando su vida por él, porque el amor perfecto había echado fuera el temor. También está María Magdalena, una mujer atormentada por espíritus, despreciada por la sociedad, marcada por la oscuridad. Pero Jesús la miró con un amor que la devolvió a la vida. Ese amor limpió su mente, restauró su identidad y encendió su propósito. Ella fue la primera en ver al resucitado, la primera en anunciar esperanza. El amor de Dios no solo la liberó del temor, la convirtió en mensajera de la fe. Esa es la fuerza del amor, no solo rescata, envía. El amor de Dios es tan personal que se adapta a la historia de cada uno. A Noé lo cubrió con un arca. A Abraham lo acompañó con una promesa. A José lo sostuvo en la espera. A Moisés lo guió con presencia. A David lo restauró con misericordia. A Elías lo consoló con ternura. A Pedro lo perdonó con gracia. A María Magdalena la liberó con compasión. El amor de Dios no cambia, pero se manifiesta distinto según la necesidad. Y hoy se manifiesta también en ti. El mismo amor que los sostuvo sigue actuando, sigue cubriendo, sigue venciendo temores. Quizás no veas un arca, pero el amor de Dios sigue siendo tu refugio. Quizás no escuches una voz desde una zarza, pero su presencia sigue hablándote en el silencio. Quizás no sientas fuego en tus manos, pero su espíritu sigue ardiendo dentro de ti. El amor que los acompañó a ellos es el mismo que hoy te sostiene a ti. Ese amor no se agota con el tiempo ni se limita por tus errores. Te cubre, te guarda, te levanta y te guía, aun cuando no lo percibes. Y si alguna vez te preguntas si ese amor sigue contigo, recuerda esto: si Él no abandonó a quienes fallaron, menos te abandonará a ti que sigues buscando su rostro. El amor de Dios, revelado en Jesús, es la historia más constante del universo. Un amor que transforma, perdona, restaura y protege. Un amor que no teme tu debilidad, porque ya venció la suya. Y ese amor sigue siendo tu escudo hoy, igual que lo fue para cada uno de ellos. Por eso, si alguna vez te sientes sin fuerzas, sin dirección o sin consuelo, recuerda estas vidas. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos fueron amados. Y ese amor, más que sus méritos, fue lo que los sostuvo. Hoy ese mismo amor está extendido hacia ti. No necesitas merecerlo, solo necesitas recibirlo. Y al recibirlo, tu historia también se une a la de ellos, la historia de los que fueron transformados por el amor de Dios y encontraron en Él su refugio eterno. El miedo es la sombra más persistente del alma. Puede presentarse en silencio, disfrazarse de prudencia o esconderse detrás de pensamientos racionales, pero su raíz es siempre la misma: la desconfianza. El temor nace cuando el alma olvida que está sostenida por el amor de Dios. Por eso, el antídoto del miedo no es la valentía humana, sino la conciencia divina. El amor de Dios, revelado en Jesús, no solo salva del pecado, también libera del temor. No es una liberación que ocurre de un momento a otro, sino un proceso en el cual el alma aprende a confiar. Porque el miedo se fortalece en la mente, pero se destruye en el amor. Juan capítulo 3, versículo 16, es la declaración de libertad más poderosa que existe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no solo da vida eterna, también da libertad presente. Porque quien se sabe amado por el Creador del universo no vive más esclavo del miedo. El miedo tiene muchas formas: miedo a fallar, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a la enfermedad, miedo al futuro. Cada una de esas formas es una distorsión de la verdad. Porque la verdad dice que ya eres sostenido, ya eres amado, ya eres aceptado. El miedo se alimenta de la duda,
pero el amor crece en la fe. Y cada vez que eliges creer, una cadena invisible se rompe. No porque el miedo desaparezca por completo, sino porque deja de gobernar tu mente. El apóstol Juan escribió en 1 Juan, capítulo 4, versículo 18, «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Ese versículo no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. El amor perfecto, el amor de Dios en Cristo, no solo consuela, expulsa el miedo, la culpa, la duda, la inseguridad, y en su lugar deja paz, confianza y esperanza. El alma temerosa vive mirando hacia adelante con ansiedad y hacia atrás con culpa. Pero el alma amada aprende a mirar hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, descubre que el amor de Dios cubre todo su horizonte. El temor siempre te empuja a protegerte, pero el amor te invita a descansar. El miedo dice, haz más para estar seguro. El amor dice, descansa en lo que ya fue hecho. Porque en la cruz Jesús no solo pagó por tus pecados, también rompió el poder del miedo. Cada gota de su sangre fue una declaración de victoria sobre lo invisible. El amor no niega el miedo, lo enfrenta. Y lo enfrenta sin violencia, porque la victoria ya fue ganada. Jesús enfrentó la angustia del Getsemaní, la soledad de la cruz y el silencio del sepulcro. Y en cada uno de esos lugares, el amor venció al temor. Por eso, cuando el miedo te visite, recuerda que ya fue derrotado. No tienes que luchar contra él, solo recordarle quién lo venció. El amor es un escudo invisible. No impide que las flechas se lancen, pero las detiene antes de herir. Y mientras más te envuelves en ese amor, menos espacio tiene el miedo para moverse dentro de ti. Hay personas que han pasado años intentando vencer el miedo con voluntad, con razonamiento o con distracción. Pero el miedo no se vence con esfuerzo, sino con rendición. Solo cuando te entregas completamente al amor de Dios, el miedo se debilita. Porque no puedes habitar en dos lugares al mismo tiempo. O permaneces en el temor o permaneces en el amor. El alma que vive en amor se vuelve inmune al terror del mundo. No porque sea indiferente, sino porque ha entendido que su vida no depende de las circunstancias, sino de un propósito eterno. Esa conciencia cambia todo. Donde antes había ansiedad, ahora hay fe. Donde antes había duda, ahora hay serenidad. Donde antes había pánico, ahora hay descanso. El miedo nace en la mente, pero se disuelve en la presencia de Dios. Por eso, cada vez que te sientas atrapado por pensamientos de temor, no luches contra ellos. Busca su rostro. Cuando lo hagas, el miedo se irá por donde vino. Porque la presencia de Dios no comparte espacio con el temor. El amor también sana el miedo al futuro. Ese miedo que te hace planear en exceso, controlar, anticipar lo que aún no ha ocurrido. El amor te recuerda que ya estás en manos de aquel que conoce el final desde el principio. Y cuando crees eso, tu alma se tranquiliza. El futuro deja de ser amenaza y se convierte en promesa. El miedo también puede esconderse en el pasado. A veces no temes lo que viene, sino lo que ya ocurrió, errores, culpas, heridas, decisiones. Pero el amor de Dios, revelado en Jesús, no solo perdona el pasado, también lo redime. Donde tú ves vergüenza, Él ve enseñanza. Donde tú ves pérdida, Él ve propósito. Donde tú ves ruina, Él ve semilla. Y esa manera de mirar te libera. El alma que ha sido amada por Dios aprende a soltar. No necesita llevar el peso del control, porque confía en su fidelidad. No necesita aferrarse al miedo, porque se ha aferrado al amor. Y en esa confianza, el alma se vuelve ligera. El cuerpo respira, la mente se aquieta, el corazón se llena de paz. El amor también disuelve el miedo a la muerte. Jesús lo venció no con argumentos, sino con resurrección. Y quien cree en Él sabe que la vida no termina, solo se transforma. Por eso, el alma que ha entendido el amor de Dios no teme al final, porque sabe que el final no existe. Solo hay un nuevo comienzo en su presencia eterna. El amor
no solo vence el miedo, lo reemplaza. Lo reemplaza con fe, con esperanza, con serenidad. Cada día que eliges confiar, estás fortaleciendo tu libertad interior. Cada pensamiento que cambias del temor hacia el amor, estás reeducando tu mente. Y cada vez que te recuerdas, soy amado por Dios, estás desarmando al miedo en su raíz. El miedo no se va porque lo ignores, se va porque ya no tiene espacio. El amor llena tanto que no queda lugar para la duda. Y mientras más permites que ese amor te habite, más libre te vuelves. La verdadera libertad no consiste en no sentir miedo nunca más, sino en saber qué hacer cuando aparezca. Y lo que haces es esto: recordar que el amor ya ganó, recordar que Jesús ya venció, recordar que el temor no tiene dominio sobre un alma que habita en la verdad. Por eso, cuando el miedo regrese, porque lo hará, no lo veas como un enemigo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para volver a Dios, para reafirmar tu fe, para permitir que su amor crezca un poco más en ti. Porque cada vez que el miedo intenta entrar y tú eliges responder con fe, el amor se fortalece. Y con cada fortalecimiento, una nueva capa de libertad se construye alrededor de tu mente y de tu corazón. La libertad del temor no es una meta final, es una manera de vivir. Una vida que respira en paz, que se mueve en confianza, que descansa en la certeza de que el amor lo cubre todo. Y esa libertad está disponible ahora, aquí, dentro de ti. No necesitas hacer más, solo necesitas permanecer. Permanece en el amor que ya te cubre, permanece en la verdad que ya te liberó. Permanece en la fe que ya venció al miedo, porque el amor de Dios, revelado en Jesús, no solo te protege, te hace libre. Y la mente que ha sido liberada del temor es la mente que finalmente puede vivir en plenitud. El amor de Dios no fue diseñado para ser una experiencia pasajera, sino una presencia constante. No es una emoción que viene y se va, sino un estado de comunión que se aprende, se cultiva y se habita. Vivir en el amor de Dios es más que creer en Él, es permanecer en Él. Y permanecer se aprende a través de hábitos, gestos y decisiones diarias que transforman la mente y fortalecen el alma. El alma humana necesita recordatorios, necesita volver cada día a la fuente, porque el ruido del mundo tiende a apagar la voz de la fe. Por eso, los hábitos de presencia son la forma más práctica de mantener viva la conexión con Dios. Son actos sencillos, pero con impacto eterno. Cada uno de ellos fortalece tu escudo interior y te recuerda que estás cubierto por un amor que no se interrumpe. Primer hábito: la oración que escucha. Muchas veces creemos que orar es hablar, pero las oraciones más profundas son las que se quedan en silencio, donde el alma simplemente se dispone a escuchar. En ese silencio, la mente se aquieta y el corazón percibe la voz de Dios no como sonido, sino como certeza. Orar de esta manera es como abrir una ventana en medio del ruido, dejando que entre la brisa del cielo. No necesitas palabras perfectas, solo disposición, porque la oración no busca convencer a Dios, sino alinearte con su amor. Cada día que haces una pausa para orar, le recuerdas a tu mente que no estás sola, que hay un refugio invisible en quien confiar. Segundo hábito: la gratitud constante. Agradecer no cambia lo que tienes, cambia cómo lo ves. Y cuando cambias tu manera de ver, el alma se llena de luz. La gratitud es un acto de fe porque reconoce la bondad de Dios incluso antes de ver los resultados. El corazón agradecido no se paraliza por el miedo, porque siempre encuentra motivos para creer. Cada vez que agradeces, construyes una muralla contra la ansiedad. El agradecimiento te ancla al presente y te recuerda que lo que hoy tienes ya es testimonio de amor. Si comienzas cada mañana con 3 razones para dar gracias, estarás enseñando a tu mente a vivir en abundancia y no en carencia. Tercer hábito: la palabra
como alimento. El amor de Dios se conoce leyendo su voz escrita. Cada versículo es una semilla que, cuando entra en tu mente, transforma tu forma de pensar. Cuando Jesús enfrentó el desierto, no lo hizo con argumentos humanos, sino con la palabra. Porque el alma que se alimenta de verdad no puede ser engañada por el miedo. Meditar en la palabra no es acumular información, sino permitir que cada línea se vuelva vida dentro de ti. Hay días en que un solo versículo basta para sostenerte, porque cuando la mente recuerda la promesa, el temor pierde su poder. Cuarto hábito, el silencio interior. El mundo celebra el ruido, pero Dios se revela en el silencio. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para escuchar lo que realmente importa. Cuando eliges guardar silencio ante el juicio, la queja o la ansiedad, estás dándole al Espíritu Santo el control de tu mente. Y en esa quietud, el amor se vuelve tangible. El silencio no significa pasividad, sino profundidad. Es el terreno donde las raíces del amor se hunden más. Un corazón que sabe callar ante la tormenta es un corazón que ha aprendido a confiar. Quinto hábito, la rendición diaria. El amor crece donde hay entrega. Cada mañana es una oportunidad para soltar lo que no puedes controlar y decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Esa oración no te debilita, te libera, porque el alma que se rinde deja de luchar contra lo inevitable y empieza a fluir con lo eterno. Rendirse no es resignarse, es confiar en que el amor sabe más que la lógica. Es mirar al cielo y recordar que no necesitas cargarlo todo, porque ya hay unas manos divinas sosteniendo lo que pesa. Sexto hábito, la compasión activa. Nada refleja más el amor de Dios que amar a los demás. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, abre una grieta por donde entra la luz del cielo. La compasión no es debilidad, es fortaleza revestida de ternura. Jesús mostró el amor de Dios con gestos, tocando a los enfermos, escuchando a los olvidados, perdonando a los que lo herían. Cuando eliges actuar con compasión, estás participando del mismo amor que sostiene el universo. Y mientras más amas, menos espacio queda para el temor. Séptimo hábito, el descanso espiritual. La mente necesita pausas, el alma necesita reposo. El descanso no es falta de productividad, es un acto de confianza. Cada vez que descansas en Dios, estás declarando que Él sigue obrando aunque tú te detengas. El amor de Dios no exige un ritmo inhumano. Te invita a respirar, a disfrutar, a contemplar, porque en el descanso, el amor se hace visible en lo sencillo, en el canto de un ave, en una conversación sincera, en la quietud del atardecer. El descanso espiritual no es ocio, es comunión. Es dejar que la vida vuelva a su centro. Octavo hábito, el recuerdo de su fidelidad. La mente humana tiende a olvidar los milagros cuando llegan las pruebas. Pero el amor de Dios se fortalece en la memoria. Cada testimonio, cada respuesta, cada protección vivida es un recordatorio de que Él nunca ha fallado. Anota los momentos en que viste su mano. Guárdalos en tu corazón, repítelos en los días grises, porque el miedo se apoya en el olvido, pero la fe se apoya en la memoria. Y cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, tu mente se renueva en gratitud. Noveno hábito, la comunidad del amor. Dios no diseñó el amor para vivirse en soledad. El amor se fortalece en comunión. Cuando te rodeas de personas que también buscan a Dios, el fuego del amor no se apaga. Una palabra compartida, una oración conjunta, una conversación sincera puede renovar el alma más cansada. El amor de Dios fluye a través de otros, y cuando te abres a recibirlo, también aprendes a darlo. Por eso, no te aísles. Busca comunidad, comparte tu fe, ora por otros. Porque el amor, cuando se comparte, se multiplica. Cada uno de estos hábitos es un recordatorio de que la presencia de Dios no está reservada para los templos, sino para los corazones dispuestos. No necesitas grandes gestos para permanecer en su amor.
solo constancia, humildad y sinceridad. El alma que vuelve cada día a su presencia, aunque sea con cansancio o silencio, se mantiene viva. Y esa constancia es la señal de una mente renovada por el amor. El amor de Dios no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges cada día. Y cada vez que eliges volver, estás diciendo sin palabras, sigo confiando. Esa fidelidad silenciosa tiene un poder que el mundo no entiende. Porque el amor que permanece se vuelve refugio, guía y fortaleza. El alma que cultiva hábitos de presencia vive sin temor, porque su mente ha aprendido a habitar en la seguridad divina. No teme el futuro, porque ya ha aprendido a vivir en el presente. No teme la escasez, porque sabe que el amor siempre provee. No teme el rechazo, porque ya se sabe aceptada por el Creador. El amor de Dios, revelado en Jesús, no es un sentimiento ocasional. Es una forma de existencia. Vivir en ese amor es caminar con paz, hablar con verdad, pensar con esperanza y actuar con compasión. Y cuando eso ocurre, cada día se convierte en una extensión del cielo en la tierra. Por eso, cada mañana puedes decir con serenidad, hoy habitaré en el amor de Dios, caminaré bajo su sombra, pensaré desde su verdad y viviré bajo su protección. Esa simple declaración es un escudo, porque la mente que comienza el día afirmando su fe, termina el día descansando en su paz. Todo lo que el alma busca en esta vida, seguridad, consuelo, propósito, esperanza, encuentra su respuesta en el amor de Dios revelado en Jesús. Ese amor no es una doctrina para aprender, sino una realidad para habitar. Es la raíz de toda fortaleza, el refugio contra todo miedo y la luz que nunca se apaga. Cuando comprendemos esto, la vida deja de girar en torno a lo que tememos y comienza a girar en torno a aquel que nos ama. Juan, capítulo 3, versículo 16. No es solo el corazón del Evangelio, es el corazón de Dios mismo latiendo por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada palabra de este versículo revela un propósito eterno. Que nadie viva esclavo del temor, porque todos fuimos creados para vivir bajo el amor. El amor de Dios no empezó contigo, ni termina cuando fallas. Es un río eterno que fluye desde su corazón hacia el tuyo y que sigue corriendo aun cuando te alejas. Nada puede detenerlo, porque no depende de tu constancia, sino de su naturaleza. Dios no ama porque espera algo a cambio, ama porque es amor. Y ese amor no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Transforma la mente que duda en una mente que descansa. Cambia el corazón que teme por un corazón que confía. Vuelve ligera la carga, serena la voz y clara la mirada. El amor de Dios es la renovación más profunda que el alma puede experimentar. El miedo divide la vida en fragmentos, pasado, presente y futuro. El amor los une en un solo propósito, la eternidad. Cuando vives consciente de que Dios te ama, ya no ves tu historia como una sucesión de errores, sino como un testimonio de redención. El amor vuelve a unir las piezas y donde antes había dolor, ahora hay aprendizaje. Donde antes había vacío, ahora hay plenitud. El amor no promete ausencia de dificultad, pero sí presencia constante. Jesús no vino a eliminar las tormentas, sino a enseñarte a caminar sobre ellas. Y solo el amor te da la confianza de avanzar sobre lo incierto sin hundirte. No hay temor tan grande que pueda vencer a un alma convencida de que es amada. Porque cuando el amor entra, la mente cambia de enfoque. Deja de preguntarse, ¿qué pasará? Y empieza a decir, Dios está conmigo y eso basta. El amor de Dios revelado en Jesús es el lenguaje del cielo, la fuerza que sostiene el universo y el puente que une lo humano con lo divino. Y ese amor ya habita en ti. No lo busques fuera, no lo mendigues, no lo compares. Solo reconócelo, recíbelo y deja que se exprese en cada pensamiento, en cada palabra,
en cada gesto. Cuando el amor gobierna, el alma se ordena. Las emociones encuentran equilibrio, los pensamientos hallan paz y el cuerpo descansa. La vida deja de ser una carrera y se vuelve un caminar sereno junto a Dios. Ya no temes al futuro porque sabes que el amor va delante de ti. Ya no cargas el pasado porque el amor ya lo redimió. Y ya no temes al presente porque el amor lo llena todo. Esa es la revelación final, que no hay mayor protección ni mayor libertad que vivir envuelto en el amor de Dios. Ese amor es más que una promesa, es una presencia. Y cuando esa presencia te habita, el miedo no puede quedarse, la duda no puede dominar y la tristeza no puede vencer. Dios te amó antes de que existieras, te amó cuando no creías y te seguirá amando incluso cuando dudes otra vez. Ese amor no se altera con tus altibajos porque no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Y su fidelidad no conoce interrupciones. Hay un momento en el que el alma finalmente comprende que no necesita probar nada, que no tiene que ganarse lo que ya le fue dado. Y cuando esa comprensión llega, el temor muere en silencio y la paz ocupa su lugar. Jesús no vino a enseñarte a ser fuerte por ti mismo. Vino a mostrarte que el amor de Dios ya es tu fuerza. Él no vino a prometerte que no sentirías miedo, sino a revelarte que el amor puede coexistir con el miedo y aún así vencerlo. Porque el amor no elimina la vulnerabilidad, la santifica. El amor no evita la herida, la convierte en testimonio. El amor no borra el pasado, lo transforma en propósito. Ese es el milagro más grande del Evangelio. No solo que Dios te perdona, sino que te ama de tal manera que no puede dejar de hacerlo. Y ese amor, cuando lo entiendes, te libera del temor de fallar, del temor de perder, del temor de ser rechazado. El amor de Dios no se puede medir, pero sí se puede sentir. A veces se manifiesta en una paz que no sabes explicar, en una palabra que llega justo a tiempo, en una lágrima que limpia más que 1000 palabras. Otras veces se siente en la fortaleza de seguir creyendo cuando todo parece desmoronarse. Ese también es amor. El amor que no se va aunque no lo sientas. El amor que permanece aunque no lo entiendas. El amor que te espera aunque no lo busques. Esa es la verdad que puede transformar tu vida para siempre. Que nada, absolutamente nada, podrá separarte del amor de Dios. Ni los errores, ni los miedos, ni las dudas, ni el tiempo, ni las circunstancias. Nada puede quebrar lo que fue sellado por la sangre de Cristo. Y cuando tu mente se aferra a esa verdad, todo cambia. El miedo se vuelve pequeño, la esperanza se hace grande y la vida se vuelve un acto continuo de gratitud. Hoy puedes cerrar este momento sabiendo que estás completamente cubierto, no por mérito sino por gracia, no por fuerza sino por amor. Y ese amor te acompañará hasta el final porque es eterno. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, deja que se convierta en una declaración de fe. Escribe en los comentarios: el amor de Dios es mi escudo, mi paz y mi fuerza. Esa frase no es solo un testimonio, es una proclamación espiritual. Es el recordatorio de que ya no vives para sobrevivir, sino para amar y ser amado. Y si este mensaje ha traído luz a tu vida, compártelo. Alguien más necesita recordar que todavía hay un amor que no se rinde. Un amor que cubre, que restaura y que permanece. Suscríbete si deseas seguir creciendo en esta verdad, porque cada palabra, cada oración y cada reflexión en este espacio es un encuentro con el mismo amor que venció la muerte. Y antes de terminar, quiero dejarte un secreto práctico que puede cambiar tus días. Cada vez que el miedo intente hablarte, responde con esta frase: el amor de Dios está aquí. Repítelo hasta que el alma lo crea, hasta que la mente lo recuerde y hasta que el corazón lo sienta. Porque en el momento en que afirmas esa verdad, la atmósfera cambia, la paz regresa
y el amor vuelve a ocupar el lugar que siempre le perteneció. Así vivirás cada día protegido, libre y pleno. Porque el amor de Dios revelado en Jesús no solo fue una historia escrita, sino una promesa viva que sigue cumpliéndose en ti, ahora y por la eternidad.